programa Loja de Antaño dialogamos por tercera vez con el señor Daniel Arias Carrión, quien tiene para nosotros una serie de anécdotas y de hechos históricos de singular trascendencia. Don Daniel, el obispo José María Maciá y Videla tuvo que abandonar la ciudad de Loja para evitar atropellos a su persona en los tiempos ya del gobierno de Alfaro, allá por el 5 de septiembre de 1896. Recuérdenos usted aquella anécdota de la mulita que lo transportaba. ¿Cómo fue aquello? Por referencias de familiares, que el día que se producía el destierro de Fray José María Maciá y Videla, el señor Agustín Riofrío, quien se ofreció una mulita para que lo transportaran al obispo hacia el destierro. Como el viaje era por la vía de Malacatos, entonces siguieron ellos el camino y al transportar la cordillera de Cajanuma manifiestan que en un momento se apearon de las acémilas para alguna necesidad y uno de los soldados que custodiaban al monseñor dijo al jefe: ¿por qué el señor y el obispo van montados y nosotros a pie? Entonces el oficial, que no sé qué grado haya tenido de carrera militar, dijo: pues bájenlo, móntese uno de ustedes. Y entonces el obispo, que era sacerdote franciscano, se aprestaba para continuar a pie, para lo cual se levantó su sotanita y se amarró con el cordón para poder caminar en estos caminos lodosos y seguir el viaje. Pero simultáneamente la mula, al sentir que se acercaba el soldado que iba a montarlo, se dio la vuelta, levantó las patas y le dio una patada, a circunstancia que lo puso en trance de que el señor obispo quiera darle la absolución, pero que felizmente no resultó más allá del golpe, y el obispo siguió su viaje montado en su mulita hasta llegar a la Tina. Quiere decir que esa mula ya era conocida, ¿no? Esta mulita era conocida por el obispo porque siempre el señor Riofrío se la proporcionaba para sus viajes pastorales a diferentes poblaciones o villorios que él quería conducir. ¿Y qué resultó con la mulita después? Una vez llegada al río de Macará, fue indicado para que pase al otro lado, y un campesino que se encontraba en la orilla del río lo guió al obispito hacia la casa de hacienda de la Tina. La hacienda de la Tina era de propiedad del señor Felipe Burneo, y se hospedó, y desde ahí lo llevaron a Piura,
a la casa de la misma familia Burneo y estaba algún tiempo, bien atendido, bien considerado, como merecía su jerarquía y su persona y su investidura religiosa. Cada tiempo que venían los señores a visitar las haciendas de Latina, o sea, los señores Burneo, preguntaba de su mulita. Le contestaban que la mulita estaba bien y bien gorda. Como se aproximaba por esa época la feria de diciembre de aquí de la ciudad de Loja, el obispo pidió al señor Burneo que, a más de los muchos favores y servicios que le estaba prestando, le diera averiguando quién podía venirse a la feria para mandar una cartita. Conseguido la persona que podía traerla, escribió el obispo la carta al señor Riofrío para decirle que si algún día dispone de dinero, podrá pagar para mandarle su mulita, y que si no, le perdone. Y allí, mandada esta carta traída por uno de los viajantes del Perú, acá a Loja, averiguó, ya llegado aquí, averiguó dónde vivía el señor Riofrío, indicada la casa, fue a entregar en manos propias de él. Al abrirla la carta, el señor Riofrío le sorprendió lo que pedía en la carta, porque ya la mulita había llegado y se encontraba en su estancia de Punzara. Algo realmente prodigioso que la mula haya regresado sola de Latina hacia la casa y la estancia del señor Agustín Riofrío. Realmente pues llama la atención que en el tiempo transcurrido de la fecha que llegó el señor obispo hacia Latina, al tiempo que fue la feria de Loja, ya habían transcurrido algunos meses y la mulita no se vino ni a los 8 días ni a los 30 y se vino antes de, a los 3 meses antes de que llegue la carta. ¿Quién conservaba esa cartita? La carta que hago referencia la conservaba la familia de María Antonia Iguiguren Riofrío. La casa del señor Agustín Riofrío, ¿dónde quedaba ubicada aquí en Loja? La casa del señor Agustín Riofrío formaba la esquina de la 10 de agosto y Bernardo Valdivieso, acera occidental. Es decir, todo lo que fue la casa del doctor Monfilio Zambrano, ¿no? Que posteriormente llegó a poder del doctor Monfilio Zambrano. A propósito de que estamos en el mes de septiembre, ¿qué recuerda usted de las ferias que se realizaban aquí en Loja? Las ferias, tanto de septiembre como de diciembre, que se realizaban y se realizan hasta hoy en Loja, tenían anteriormente mucha concurrencia entre comerciantes nacionales y peruanos. Particularmente el comercio venido del Perú era el intercambio con productos de aquí del Ecuador: café, maíz, con Durango y pieles. Del Perú nos traían los géneros, lienzos, casinetes, hoy llamados gabardinas de algodón.
hilos, gasolina, querosene, jabón y otros productos más. La feria pues se realizaba en el Parque Central, hoy Bernardo Valdivieso, que por aquellos años era abierto. Se hacía todo el comercio dentro de esta área, la de septiembre y la de diciembre en la plaza de San Sebastián. Hacemos un breve descanso para escuchar nuestra música. Estamos dialogando en este programa Loja de Antaño con el señor Daniel Arias Carrión. Otro asunto muy importante que deseamos nos cuente es cómo se produjo en Loja la primera parcelación de tierras en las haciendas de Malacatos. ¿Qué nos recuerda usted? La primera parcelación de tierras aquí en la provincia de Loja y particularmente en el cantón Loja fue en 1936 por decreto supremo del ingeniero Federico Páez, que ordenó la expropiación de 5 haciendas en el valle de Malacato. La hacienda El Ceibo del señor Fernando Eguiguri, la hacienda La Granja del señor Luis Emilio Eguiguri, la hacienda Calera de la señora Amalia Eguiguren de Valdivieso, la hacienda Santa Ana de mi recordada madre Isabel María Carrión y mi hermano Julio Arias, y la hacienda El Vergel del señor don Elías Bermeo Purneo. Pero este movimiento para tomar las tierras se venía gestando desde antes. Efectivamente, pues ya venía gestándose un movimiento de carácter social, auspiciado por grupos políticos de izquierda, para lo cual se completó con la declaración de utilidad pública por el gobierno del de Federico Páez. Y cuéntenos cómo fue la toma de la hacienda Catamayo para hacer la parroquia de Catamayo. El origen de la formación de la parroquia de Catamayo fue en la llegada de la carretera panamericana o occidental. Esta carretera comenzó en 1927. ¿Qué nos recuerda hasta dónde llegaba en 1930? La carretera, pues, por 1930 estaba próxima a llegar al valle, a la parte plana del valle de Catamayo. El que habla movió una minga que la convocó por todos los pueblos del Cisne, San Pedro, hasta Nambacolas, pobladores de la zona del Tambo y dentro de los del valle, con cuyo esfuerzo y trabajo se pudo descender a los pocos metros que faltaban para que la carretera llegue a la parte plana, ya que se estaba algún tiempo en una de sus curvas últimas para llegar. Con la llegada de la carretera a la toma, despertó el interés
del turismo de los lojanos hacia el valle y consecuentemente despertó el deseo de crear una parroquia. La misma que se fundó por el año 32, pero habían dos proyectos previamente, uno en Trapichillo y otro en la hacienda de La Toma. El municipio de Loja, que tramitaba la expropiación, resolvió por el de La Toma para crear la parroquia. ¿Y cómo era antes de ser parroquia La Toma? La Toma era una hacienda con pocos habitantes, pero en el barrio de Trapichillo ya habían aceptado algunos emigrantes y formado un pequeño pueblo. A pesar de eso, el ilustre municipio de Loja resolvió que sea en La Toma la parroquia. ¿De quién era la hacienda de La Toma? La hacienda de La Toma era de mi recordada madre Isabel María Carrión de Arias. Antes de ser pueblo, ¿cómo era Catamayo? ¿Qué recuerdos, qué impresiones tiene usted del valle? ¿O cómo era la hacienda? La hacienda estaba dedicado al cultivo de yuca, caña y principalmente pastoreos de ganado, vacuno, caprín, caballar y altán. Tenían muchas cabezas de ganado. Y pues conjunto eran algunos corrales dispersos de ganado de campo y también un corral principal de ganado de pastizales o invernas. Tenía pues una producción alrededor de unas 800 cabezas de ganado vacuno, unos 400 burros o ganado asnal, unas 200 caballaras y unas 2000 cabras. Por entonces ya se cultivaba caña de azúcar, tomate. Efectivamente, y cultivaba la caña de azúcar y principalmente la yuca, guineo, que eran transportados para la despensa de la ciudad de Loja. Y posteriormente ya se han ido incrementando otros cultivos, maíz, tomate, frijol, ya en forma extensiva y permanente. Hacemos un breve descanso para escuchar nuestra música. Estamos dialogando en este programa Loja de Antaño con el señor Daniel Arias Carrión. Señor Arias, cuéntenos cómo fue aquello del raid de los automovilistas brasileños que vinieron acá por 1930. Efectivamente, por el año 1930 llegaron a la Toma unos raidistas brasileños en dos carros, uno carro deportivo y otro carro como un camioncito pequeño. Se notaron en la hacienda de La Toma. Se encontraba por aquel entonces mi recordada madre, la señora Isabel Carrión, y se los atendió bajo un concepto
sentimiento de reciprocidad, porque mi recordado padre, don Agustín Arias Valdivieso, hasta el año 26, desde el año 22 al año 26, representó al Brasil como cónsul ad honorem en Loja. Llegados los raidistas a la toma, lo componían ese grupo de 3 personas: un comandante Oliveira Salazar, un capitán Juan de la Cruz y un mecánico Mario Baba. Después de un breve descanso de 2 días, emprendieron su ruta hacia Loja, para lo cual ya hubo conocimiento de las autoridades y varias instituciones y aficionados y curiosos fueron a encontrarlo en el sitio Las Chinganas, que por aquel entonces se encontraba hasta allí el carretero. Presidía la delegación de encontrantes el señor gobernador José Miguel Carrión Mora. El transporte de los carros desde la hacienda de la Toma hasta las llamadas Chinganas era por el camino de Herradura, para lo cual se reconvocó a todos los peones de la hacienda y, ayudados con ellos, pudimos saltar en pocas horas hasta encontrar la carretera ya en el sitio La Chicana. Ya salimos de la hacienda, entonces nos venimos acá arriba a Las Pampas. Y allí ya se entusiasmaron con la gente, inclusive la familia Itze. Esto lo relato así, no lo quiero grabar. Y entonces ahí se les habían preparado un almuercito, lo lógico, sí, lo clásico y lógico, el seco, con yucas. Entonces el comandante, ahí estaba mi mamacita, que ya salimos con ella para arriba. Entonces pues prepararon el seco para aviarlos de allí. Lo que pasa es que el plato de seco, pues, el comandante no comía la yuca. Entonces el comandante le dijo que no comía la yuca porque en la zona que él vivía en el Brasil no la comían porque era venenosa. Entonces sirvió el seco y los demás platos preparados para aviarlos. Posteriormente, ya venidos aquí a la ciudad, pues, quien está dirigiéndoles este relato, lo acompañó a los raidistas en todos los actos que podía hacerlo. Y inclusive los acompañó a la proyección de una cinta que venían grabando ellos de todo su recorrido, desde que salieron del Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador hasta Loja. ¿En dónde pasaron esa cinta? La cinta fue pasada en la casa que fue la gobernación. Los raidistas a qué nos referimos tuvieron aquí algunos días, coincidentemente, en la época de la coronación de la reina del Cisne. 1930. En 1930. De ahí siguieron pues su viaje al norte, en dirección por Cuenca,
para continuar todo el país, pasar a Colombia, Panamá, en donde habían sufrido un accidente el mecánico, el señor Mario Fava, falleció, y continuaron los otros dos por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos. Este turismo lo hacían en 2 carros Ford, como ya había indicado, uno tipo de deportista, deporte pues, y el otro un pequeño camión. Parece que auspiciaban este raid la compañía Ford, fabricante de los carros. Pero la gente de Loja se admiraba mucho al ver que llegaban si no había todavía carretera. Naturalmente era pues la primera vez que veían los lojanos un recorrido de 2 carros por nuestros caminos accidentados. Llamó mucho la atención a todo el conglomerado. Y por entonces, ¿hasta dónde había carretera de aquí de Loja para el norte? De aquí de Loja hacia el norte había carretera solo hasta los baños de Agua de Onda. Y desde Macará, ¿cómo venían acá? ¿Quiénes le ayudaban? Le ayudaban pues los pobladores de cada cantón o parroquia, los dueños de haciendas cooperaban con la gente y gente voluntaria pues que les ayudaban para que puedan ellos avanzar por el recorrido que hicieron por Catacocha hasta venir y llegar a la toma. Gente de aquí de Loja pasaron en ese mismo peregrinaje hasta ir hasta Cuenca y así sucesivamente ya tenían como movilizarse desde Riobamba. ¿Y tenían alguna vestimenta especial, algún traje especial los pilotos? Ellos pues vestían ropa de campaña, de trabajo, de viaje, pero sí llevaban su equipaje pues y tenían su vestuario para actos sociales. ¿No decían qué tiempo les demoró traer los carros de Brasil acá a Loja? Si mal no recuerdo, no me traiciona la memoria, aquí a Loja llegaron después de 2 años de recorrido, desde el Brasil hasta Loja. ¿Y a Estados Unidos qué tiempo más harían? Que no puedo precisar la época, lo único que supe es el arribo de los dos, porque el mecánico había fallecido en Panamá en un accidente y llegaron solo el comandante y el capitán, pero también creo que deben haber pasado por lo menos otros 2 años. Esa fue seguramente una de las grandes aventuras que vio Loja en esa época de los años 30. Sí, pues era después de la venida del avión de Renella, fue la sorpresa la venida de los raidistas brasileños, que posteriormente, años después, si mal no recuerdo, por el año 40, vinieron también unos 2 raidistas argentinos, en un carro así mismo de deportista. También recorrieron, no sé hasta dónde seguirían este viaje. Pero ¿y los argentinos qué tiempo estuvieron aquí en Loja? Yo creo que ellos tuvieron alrededor de 1 mes o más. No podría precisar exactamente la fecha. No tengo casi nada de ellos, no tengo sino haberlos conocido a uno que tenía mucho parecido físico a un hermano mío. El nombre no recuerdo, pero el apellido era Rebufo. Rebufo, ¿no? Rebufo. Tanto los raidistas brasileños que vinieron en el 30 como los argentinos que vinieron después paseaban por las calles de Loja.
con sus carros. Efectivamente, pues como estuvieron algunos días, siempre estaban en reuniones, excursiones a diferentes barrios, pero el que habla no tuvo una relación de amistad con ninguno de ellos.